Bien, habíamos quedado en la zona de endurecimiento, que es la zona 3, desde el punto P hasta el punto Q, que sería esto de acá, donde el material comienza a endurarse porque va a comenzar a cambiar la sección. Aquí la sección era permanente, constante, en la zona 2, pero en la zona 3 ya el material comienza a tener una disminución de la sección en el centro de gravedad de la pieza. Si es una probeta, va a comenzar en el centro de la probeta a ser más delgada la sección que en los costados. A eso se le llama zona de endurecimiento porque el material va a tratar de no sufrir esa deformación debido a que se va a disminuir la sección. Entonces tiene una resistencia mecánica del material para evitar sufrir esa disminución. Ahí, por eso se le llama la zona de endurecimiento porque el material comienza a tener la agrupación de sus celdas de los átomos más apretado, más en un espacio más confinado. Están una sobre otra, están sobrepuestas. Entonces, lo que hace el material es sufrir esa zona de endurecimiento. ¿Y qué me indica esa zona de endurecimiento? Los siguientes parámetros. Endurecimiento por frío desde P hasta Q. Hasta Q. ¿Qué más? Deformación permanente. ¿Qué más? ¿Qué hablamos principalmente? ¿Qué es lo que cambiaba? ¿Qué cambia acá? ¿Por qué se genera esta curva? ¿Qué está cambiando ahí? Aparte de La haber sección. correcto la sección, disminución de la sección. Aquí hay una disminución de la sección, pero es homogénea. ¿Qué quiere decir? Que la deformación es constante que va a sufrir. Ya cuando entra en esta parte de extensión es cuando se forma el cuello cúbito del material. Se va haciendo más delgado en el centro hasta que llega el punto donde se rompe. Esa es la zona de extensión. Pero aquí solamente hay la disminución de la sección, donde me dice que la sección inicial ya no va a ser la misma que la de trabajo de endurecimiento. Ya cambia la sección. Ahora, esas serían las cualidades del punto de la zona 3. De la zona 4. De la zona 4 van a entrar los siguientes parámetros. Sería desde Q hasta R. Y esa zona se llama zona de estricción, que lo tenemos acá. Zona de estricción. En esa zona de estricción, ¿cuáles son las cualidades? Primero, también se le llama con otro nombre. Zona post rotura
que debemos evitar llegar. A esta zona. También se llama post-rotura del material. Se llama la zona 4 o zona de extinción, donde se forma el cuello cúbito del material, donde la sección del centro es más delgada que lo de sus costados. Entonces, para eso llega la zona de extinción, que ya si sobrepasa la tensión máxima que tengo acá, que esta es la tensión máxima, esa tensión máxima, una vez sobrepasada, ya el material, una vez que sobrepasa esto, con una tensión menor, ya se rompe. Esta es la tensión que se evita llegar en la parte de cálculos en ingeniería civil, digamos, en la parte estática, se evita llegar a esto, porque el material va a ceder a cualquier fuerza o tensión menor hasta llegar a la rotura. Ya no necesariamente tienen que llegar a la tensión máxima. Esta tensión máxima es la que se evita sobrepasar en los cálculos estáticos. Toda esta parte es para la zona estática. Y la zona dinámica solamente es en la zona elástica. En esa zona elástica es donde nosotros trabajamos como ingenieros electromecánicos, mecánicos, en esta parte de acá. Porque nosotros vamos a trabajar con máquinas que van a estar en movimiento. Entonces tenemos que trabajar en la zona elástica del material para evitar que se rompa a la primera vibración de la máquina o a la larga, digamos, en un mes ya se va a romper la pieza, entonces tengo que evitar eso, tengo que funcione bien esa máquina, tengo que realizar ese dimensionamiento bien hecho. Ahora, en esta parte, entonces, lo que se evita llegar a esta zona de tensión porque se rompe el material, ya no necesariamente con la carga máxima, con una carga menor ya se puede romper. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cualidad tiene la zona 4? Aparte de esto, es donde la pieza o es donde el material sufre la ruptura física. Sufre la ruptura física. Ahí está. Esas son las dos cualidades. También la puedo poner acá en la zona 2, que no la puse, que aquí existe la rotura estructural del material. Ahí está. Del material. Ahí está. Esas son las condiciones que debe cumplir o lo que debemos analizar en una gráfica de un material dúctil. En este caso es para el acero, como lo tenemos acá. Y ahí están sus zonas de divisiones, los esfuerzos. Por ejemplo, esta es la tensión admisible, esta es la tensión de fluencia, esta de acá es la tensión máxima y esta es la tensión de rotura. Aquí lo voy a cambiar con otra simbología para que se note mejor. Ahí. Y le voy a poner los parámetros para que ustedes se guíen. Esto de acá es la tensión admisible. ADM, tensión admisible. Esta cuando llega acá es la tensión de fluencia.
tensión de fluencia. Esta de acá es la tensión máxima. Y esta, donde se rompe el material, es la tensión de rotura. De rotura. Ahí están las tensiones. La tensión máxima, la tensión de rotura y la tensión admisible. Y si quieren lo voy a poner con color para que ustedes se guíen también. Lo vamos a poner con color. Poner que sea la tensión de rotura va a ser de color rojo. Esto. La de color verde va a ser la tensión máxima. La de color celeste va a ser la tensión de fluencia. Como es una oscilación, tiene dos parámetros. Y la tensión admisible es la zona de trabajo de esta recta, cualquier valor. Y eso también se le debe dar un coeficiente de seguridad de trabajo. A eso le voy a poner de color plomo, pongámosle, o café. A ver. Ahí nomás. Solamente se raya. Porque esta puede ser cualquiera porque es lineal en esta parte de acá. No pasa nada. Ahí está. Hasta aquí se entendió el diagrama de tensión de formación para un acero dúctil, para un material dúctil. Sí. Yo te entendí, Teo. Perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a hacer un pequeño más y luego ya la otra clase te explicaría lo que me faltaría en la parte teórica porque casi ya está toda la parte teórica que le he explicado en resumen. Bien. Ahora, esto lo quiero explicar porque también es importante. Los materiales. En los materiales hay dos tipos de comportamientos, tanto para el acero. En el acero se toma en cuenta lo siguiente. Hay aceros dúctiles y frágiles. Y también elásticos y plásticos.
Ahí está. Dentro de sus propiedades de cada uno de estos está lo siguiente. Para los dúctiles, ¿qué tiene que ver en los dúctiles? Que se puede dar forma, en pocas palabras, en lo más simple de definir, digamos. Vamos a ponerlo acá. Entre dos puntos que se puede dar forma. Los frágiles. Que no se le puede dar forma. Los elásticos. Al aplicar fuerza, se deforman y al dejar de aplicar, la fuerza vuelve a su estado inicial. Inicial. Ahí está. Y los plásticos. La deformación es permanente. Ya no vuelve a su estado inicial. El material. Ahí está. Perfecto. Estas son las cualidades otro color rojo, de los aceros. El material pueden ser dúctiles o frágiles. También se subdivide entre elástico y plástico. Ahí está. Ahora, algo más para que quede completo. La ecuación de Batch. ¿Qué me indica? Que la tensión elevado a alfa, que es el coeficiente de dilatación, es igual al módulo elástico
por la deformación, por la deformación longitudinal. Esto. ¿Y cómo lo represento yo en una gráfica? De la siguiente manera. En esta gráfica se va a comportar de la siguiente manera la ecuación o los valores de alfa en forma recto, curvo hacia arriba, o también curvo hacia abajo. Ya. Ahorita lo cambio de color. Bien, esta gráfica tiene su comportamiento que lo vamos a hacer ahorita. Voy a hacerla de vuelta. Era esta. Ahí. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Cada uno de estos representa un valor de alfa. El primero que es cuando es lineal el material. Y cuando es lineal, alfa va a valer 0, que es el exponente que va a tener. Cuando alfa valga 0. Este va a ir tirándose para arriba, abriéndose para arriba, cuando alfa sea menor a 0. Cuando alfa sea menor a 0. Y el otro cuando vaya para abajo es cuando alfa sea mayor a 0.
Ahí está. Esas son las tres formas de la ecuación de Batch que se puede dar en la gráfica para el material o el comportamiento que se va a dar de la gráfica dependiendo del exponente del coeficiente de dilatación que va a tener. Ahora, ¿hasta aquí todo claro o hay alguna duda sobre esto? Es teoría nada más en esta parte de acá. Solamente hacemos esa gráfica en la ecuación de Batch. Sí, es la única que se representa nada más. Que es el comportamiento. Esto de aquí es tensión y esto de aquí es deformación, en este caso. ¿Te pide hacer esa gráfica, Teo, en el examen del ingeniero? O... Rara vez pide, pero si no pide no lo hace. Ahí está. Porque son modelos de examen, no es un solo modelo. Son 3 o 4 modelitos. Por eso te digo que sí o sí tienen que saberlo, todo lo que le estoy explicando. Puede ser que a uno le pregunte esto, digamos, pero rara vez pregunta esto de acá, pero se lo estoy dando como extra, digamos, por si acaso pregunta. Pero todo esto que le he dictado, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1, de la zona del material dúctil, sí pregunta. Alguno le pregunta para el acero dúctil, al otro le puede preguntar para el acero frágil, que sería este de acá. Este. ¿Cuántas zonas tiene esto? Una zona elástica, ¿no? Zona elástica y zona de rotura, ¿cierto? O zona de distensión si quieren, digamos. Solamente tiene una zona donde va a ser el material donde va a sufrir una pequeña deformación, puede volver a su estado inicial, pero una vez sobrepasando esa tensión, ya pasa a la rotura directamente a la rotura física. No tiene mucha deformación. Por eso es que el material es frágil. Y en el material dúctil ya hay deformaciones. La deformación aquí solamente llega hasta el 5% y esto es para mayores al 5%. Ahí está. Ahora sí. Para complementar esto de acá más lo vamos a hacer. A veces el ingeniero pregunta, escriba la ecuación generalizada de Hooke. Escriba la ecuación generalizada o la ecuación de Hooke en el espacio. Se le dice la ecuación generalizada y la del espacio es la misma. A otro le va a preguntar la ecuación de Hooke en el plano. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si me pide la generalizada, es la siguiente. La ecuación de la ley de Hooke para sólidos elásticos generalizada. La ley de Hooke para resortes en la mecánica de los sólidos deformados elásticos. La distribución de tensiones es mucho más complicada que en un resorte. En una barra estirada sobre un eje se deforma en el caso más generalmente necesita de estricta o mediante un tensor de deformaciones. En el caso más general se necesita también una estricta medida de tensor, una deformación mediante esfuerzos internos o en el material necesario para representar un tensor de tensiones. Estos dos tensores están relacionados por la ecuación lineal, conocida como la ecuación de Hooke generalizada o ecuaciones de Lyman-Hooke, que son las ecuaciones constructivas características en el comportamiento de un sólido lineal. Y estas ecuaciones tienen de la siguiente forma. Estos mayormente son para sólidos lineales o comportamiento lineal de dos tensores. Si yo quiero encontrar la deformación en una de sus direcciones, la deformación en el componente en X va a ser igual a la tensión en X sobre el módulo elástico menos el coeficiente de deformación sobre el módulo elástico multiplicado por la tensión
en Y más la tensión en Z. Si quiero el componente en X. Si quiero el componente en Y, lo que cambiaría antes donde aquí estaba con X va a ser con Y, módulo elástico, menos la deformación de Poisson sobre el módulo elástico por la tensión en X más la tensión en Z. Y lo mismo para el Z. Va a ser, la deformación en Z va a ser igual a la tensión en Z sobre el módulo elástico menos el coeficiente de deformación sobre el módulo elástico por la tensión en Y más la tensión en Z. Lo que cambia es que el componente transversal, ¿qué quiere decir esto de acá? ¿Qué me representa? Cuando yo tomo una barra que tiene un cierto volumen, si yo quiero sacar la deformación longitudinal debido a una tracción, lo que va a pasar es que va a tener un crecimiento de su longitud, pero una disminución de su área. Si se dan cuenta, ustedes cuando agarran una probeta o lo traccionan, un ejemplo sencillo, un chicle. Ustedes agarran el chicle y lo tiran. Ese chicle longitudinalmente va a tener un crecimiento, va a tener una mayor longitud, pero su sección del chicle va a ser más delgado hasta que se llegue a romper. Por eso es que va el signo negativo acá, porque disminuye las secciones de sus otras dos dimensiones, pero aumenta en una sola dirección. Al aumentar en una sola dirección, disminuye en sus otras dos direcciones. Y así tengo para cualquier lado donde solamente esté aplicado una fuerza. Por ejemplo, esto solamente está aplicado una fuerza en el componente del eje X. Entonces voy a tener una deformación longitudinal positiva y una disminución de su sección, de su área. Lo mismo para cualquiera de las otras componentes. Ahora, esto es para cuando le pida al ingeniero la ecuación de Hooke generalizada o en el espacio. Ahora, ¿qué es lo que yo debo aumentar acá? Porque no es solamente anotar esto. Lo que debo aumentar es cómo se debe representar también de otra manera. Si solamente yo quiero despejar en forma de tensiones. Entonces, ¿qué veo en término común? El módulo elástico. Entonces, ese módulo elástico va a pasar a multiplicar acá, dándome como resultado lo siguiente. Lo que voy a tener va a ser la deformación en el componente en X por el módulo elástico igual a la tensión en X menos el coeficiente de deformación o de Poisson multiplicado por la diferencia de más la sumatoria de las tensiones que no están yendo sobre el eje X, que sería la tensión en Y y la tensión en Z. La tensión en Y más la tensión en Z. Ahí está. Esto es igual a esto de acá. Ahí está. Lo mismo voy a hacer para los otros dos. Pero lo que cambiaría sería sus otros componentes, ¿no? Si esto sería Y, esto tiene que ser Y. Y esto tendría que ser X. Si esto es Z, esto tiene que ser Z.
Y aquí tiene que ser X. Ahí está. Y ya tengo la ecuación de Hooke generalizada o en el espacio. Eso pregunta en una pregunta. Pero en otro pregunta esto. La ley de Hooke en el plano. En el plano o bidimensional. Se dice bidimensional, es el mismo plano. ¿Y cuáles son las ecuaciones en el plano? ¿Qué me dice? Recordando lo siguiente, que todo esto de acá que teníamos anteriormente, con esto voy a hacerlo con color rojo. Esto de acá, con otro color verde. Esto otro de acá. Y esto con celeste. Y esto de acá. Reponían a lo siguiente. A que representa la tensión en XY para cuando varíe la tensión en la dirección en X. Entonces lo que iba a tener tensión en XY. Tensión en X sub Y. Eso representa eso. Y lo mismo para los otros, pero en sus otros componentes, que serían tensión Y sub Y y la tensión Z sub Y. Aquí sería Z y aquí sería Y. Eso vendría a ser todo esto. Esto es esto. Esto es esto. Y este de color rojo es el otro. Ahora, siguiendo con este criterio, es lo que voy a hacer para el plano. En el plano, entonces, ¿qué voy a tener? Que la deformación o el módulo elástico E multiplicado por la deformación en el componente X era igual a la deformación o la tensión XY, a la tensión XY.